el pequeño resumen de lo más relevante del tópico de niveles de organización de la materia. Más importante, por favor, cierren ese micrófono. Cierren los micrófonos. Tenemos lo que son niveles biológicos de organización y lo más importante de la clase del miércoles, nos importan los niveles, pero sobre todo los biológicos, porque estamos en biología 2. Y entonces deben saber que los niveles de organización son objetos materiales cuyas partes forman un sistema integral, es decir, que donde las interacciones entre cada parte son específicas y que siguen leyes naturales. En el caso del primer nivel de organización macromolécula, la macromolécula es un sistema integral formado por pequeñas moléculas unidas por enlaces químicos, ¿sí? De manera muy específica, de manera que el conjunto llamado esta macromolécula en particular tiene un comportamiento específico. Por ejemplo, esta fotografía que les mostré, ya se los mostré el día de miércoles, es la proteína de la espícula del coronavirus SARS-CoV-2 y esta proteína sobresale de la envoltura lipídica de la partícula del virus y en esta porción de aquí tiene una superficie que es complementaria a la forma de una proteína de nuestras células, de la enzima convertidora de una enzima convertidora que está sobre la membrana y ahí se reconoce y se pega el virus. Y entonces, cuando ustedes juntan varias macromoléculas y se asocian, forman un nivel más grande que se llama complejo multimolecular. En esta ATP sintasa, este complejo que fabrica ATP, tienen más de 30 proteínas que están mostradas de diferentes colores. Cada proteína es una macromolécula. Se asocian de manera específica por enlaces intermoleculares débiles y por complementariedad de superficie. Y entonces esta proteína es la más importante de nuestro cuerpo, en muchos sentidos. Es la que fabrica el ATP, la energía, es la que nos da la energía con la que podemos funcionar. Si se asocian varios complejos multimoleculares siguiendo reglas de interacción específicas, tienen el nivel organelo, como se muestra aquí en esta membrana celular, donde está la doble capa de lípidos, como estudiaron en biología 1, e insertadas a su través proteínas o complejos, proteínas solas o complejos multimoleculares como la ATP sintasa, o este verde de aquí es el complejo antena responsable de capturar la energía de la luz en la fotosíntesis. El punto relevante es que cuando los organelos interaccionan entre sí, siguiendo leyes naturales, leyes de la biología, tienen ustedes el nivel célula. Tienen varios organelos, entre ellos el núcleo, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, la mitocondria, los centriolos, las vacuolas, etcétera, etcétera. Tienen ustedes el nivel célula. Cuando se asocian varias células siguiendo leyes específicas, por ejemplo, adhiriéndose de manera específica solo estas células con estas otras, entonces tienen el nivel tejido, este tejido que se llama floema, que conduce savia elaborada en el tallo de las plantas. Cuando los tejidos se asocian entre sí, por ejemplo, en una arteria, tienen ustedes el nivel órgano. En la arteria hay varios tejidos, no vamos a señalarlos en particular, pero este tejido, el más interior, se llama endotelio, es una sola capa de células unidas por los costados que forma el tubo por donde se mueve la sangre. Y hay varias capas alrededor concéntricas, como este tejido de células musculares, que cuando son contraen aumenta la presión sanguínea y cuando se relajan disminuye la presión sanguínea. Un conjunto de tejidos forman un objeto de nivel órgano.
Y varios órganos asociados forman un nivel aparato, como el pulmón, los bronquios, la tráquea, la faringe, la zona de la nariz. Todo esto forman un objeto material llamado aparato respiratorio humano. Y cuando se asocian varios aparatos, por ejemplo, el aparato pulmonar, el aparato digestivo, el aparato urinario, el aparato reproductor, etcétera, el sistema óseo, el sistema endocrino, el sistema nervioso, que tienen el nivel individuo, como lo presentamos en este pajarillo, y muchos individuos asociándose, interaccionando por reglas específicas, como estos peces que forman un cardumen y se mueven de manera coordinada, tienen el nivel población y varias poblaciones interaccionando entre sí, por ejemplo, una población de cochinillas, una de musgos, otra de hongos, forman un nivel de organización más elevado que se llama comunidad. Y todas las comunidades, la comunidad del subsuelo, la comunidad de la parte superficial del suelo, las comunidades de los troncos vivos, de los troncos muertos, las comunidades que viven en la zona arbórea, en la zona de hojas todos estos árboles, forman un nivel de organización más grande que se llama ecosistema. Y todos los ecosistemas juntos forman la biosfera, la esfera con vida que conocemos en la Tierra. Ese es el resumen de lo que vimos el miércoles, sobre todo para los que no pudieron entrar el miércoles.